Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Mexicana de Física, a la titular de la sección de nanociencia y nanotecnología, el que me hayan hecho favor de invitarme, y a todos los que prefieren estar aquí por curiosidad en lugar de estarse tomando una cerveza. Quisiera preguntarles, ¿quiénes de los que están aquí trabajan en algo que tenga que ver con tecnología espacial? Por favor, levanten la mano. 1, 2 personas. ¿Quiénes de ustedes que trabajan en otras áreas creen que lo que están haciendo, ya sea en su tesis de licenciatura, maestría, doctorado o su investigación, tiene que ver o puede llegar a tener que ver con cuestiones aeroespaciales? Un poco más. Espero convencerles, les voy a hacer la misma pregunta cuando terminen, que prácticamente todo lo que se les ocurra puede tener que ver y tiene que ver con ingeniería aeroespacial. Y esto se los comento por como una experiencia personal. El año pasado recibí una invitación del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas en Dallas. Esta es una de las instituciones más importantes, tiene un montón de contratos con la NASA para desarrollo de, pues no solamente de cuestiones aeroespaciales, sino también aeronáuticas. Ellos fueron los diseñadores del Tomcat, este avión de combate. Tienen uno ahí en exhibición en el departamento, es muy impresionante. Y me invitaron a un congreso sobre aplicaciones de nanotecnología a las cuestiones aeroespaciales. Y mi respuesta fue, pues muchas gracias, pero yo no trabajo en eso. Les puedo echar un rollo sobre cuestiones biomédicas, a lo mejor cuestiones en diferentes industrias, pero aeroespacial no. Y me enviaron este documento. Y me di cuenta, y espero convencerles a ustedes, de lo que les acabo de decir, que todo lo que he estado haciendo en los últimos 36 años de mi vida tiene que ver con la industria aeroespacial. Y el mensaje que quiero traerles el día de hoy es que la industria aeroespacial es para la física mexicana en general y muy particularmente para la nanotecnología mexicana una gran oportunidad. No solamente de hacer ciencia de frontera, que se publique y que tenga impacto internacional, sino, como verán ustedes, tenga también la capacidad de generar impacto industrial. Este es un roadmap que elaboró la NASA en 2010 sobre qué es lo que ellos consideran que va a ser el papel de la nanotecnología en este siglo. Este siglo, de acuerdo con los planes de la NASA y la Agencia Espacial Europea, va a ser el siglo más importante de la industria aeroespacial en la historia. No solamente por la tecnología, sino porque se espera que antes de que termine el siglo podamos tener colonias en otro planeta, muy probablemente en Marte. Y esto es lo que dice la NASA que puede hacer la nanotecnología en las diferentes áreas. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con diferentes materiales. Materiales mucho más resistentes, mucho más ligeros, materiales inteligentes, sensores de todo tipo. Prácticamente cualquier material novedoso que a ustedes se les ocurra, incluyendo cuestiones biomédicas, materiales de construcción, tiene un enorme interés para la NASA, porque cuando hablamos de ingeniería aeroespacial estamos hablando no solamente de las naves, sino también de esas potenciales bases para seres humanos en otro lado, de lo que hablaremos enseguida. La energía, por supuesto. Uno de los graves problemas de las naves espaciales y de las potenciales bases en otros planetas es llevar combustible. No hay Pemex en Marte, cuando menos no todavía, para que uno pueda ir y cargar su nave espacial. La propulsión es extremadamente importante. Una buena parte de
el peso de un cohete es precisamente el combustible que necesitamos para vencer a la fuerza de gravedad y alcanzar la velocidad de escape, la aceleración de escape de nuestra nave. Y por supuesto, todos los sensores que se les puedan ocurrir para prevenir posibles daños a la estructura, entender cómo está funcionando un ser humano, un animal, alimentos durante el día o durante la permanencia de los seres humanos. Y esto, de manera más reciente, que están un poco atrasados con respecto a la NASA, fue también el objetivo de un trabajo, de una reunión que se llevó a cabo en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, como ustedes saben, de la European Space Agency. Y de acuerdo con esta reunión de la Agencia Espacial Europea, es más limitada, pero también ponen toda una serie de actividades que tienen diferentes niveles de avance tecnológico, desde TRL1, que es la prueba conceptual, hasta el nivel más alto, que es 10, cuando ya lo está uno produciendo a nivel masivo, de los diferentes elementos constructivos, de desarrollo, de diseño, sensores, que van a ser importantes, donde la nanotecnología tiene, de acuerdo con los europeos también, un papel muy importante. En particular, este es un trabajo del grupo aeroespacial alemán, que es el líder en Europa, en la Agencia Espacial Europea, de cuáles son los elementos importantes de nanotecnología. Y aquí les pongo parte de la primera página del resumen de este trabajo, y lo que quiero resaltar es que es ya unánime el convencimiento a nivel internacional por los líderes que la nanotecnología tiene un papel fundamental para el desarrollo de la industria aeroespacial en este siglo. ¿Cuál es uno de los retos importantes? Este trabajo, que se publicó hace relativamente poco, en 2007, en Acta Astronautica, que es una de las revistas importantes en este aspecto, es cuáles son los materiales más importantes para poder lograr esto. Tener una base en otro planeta, muy particularmente en Marte, que es el planeta donde más probablemente podamos poner nuestra primera base. Y de acuerdo con este estudio, tenemos la tecnología para poder tener ya, el día de hoy, una base en otro planeta, con excepción de un pequeño problema: el daño por radiación. De tal manera que tendríamos que, esa hipotética base, tenerla bajo la superficie. Entonces imagínense construir una pequeña ciudad en la Tierra bajo la superficie, es carísimo. Imagínense hacerlo en Marte, porque los niveles de radiación que se tienen y que se han estudiado muy bien, se sabe que con unos cuantos minutos a esos niveles de radiación, el daño al ADN es prácticamente irreversible. En la Tierra, por supuesto, tenemos nuestro campo magnético, los cinturones Van Allen, que nos permiten tener vida en este planeta, pero hasta donde sabemos no existe otro planeta en ningún lugar del universo que tenga estas características, y entonces tenemos que desarrollar la tecnología que nos permita suplir este asunto. Buena parte del equipamiento que tiene un astronauta es precisamente para evitar el daño por radiación, que en solamente unos cuantas horas de exposición podría ser absolutamente dañino. La NASA tiene ya mapas muy detallados de radiación en Marte.
Las partes amarillas son los lugares donde la radiación es menor y sabemos dónde podríamos poner una base. Y por otro lado, sabemos también que para poder no solamente llegar de una manera eficiente, con la tecnología que tenemos en el día de hoy, la capacidad de carga para llevar alimentos, construcción, etcétera, a Marte, sería muy limitada. Entonces, de acuerdo con este estudio de 2014, uno de los elementos fundamentales es usar nanomateriales para poder hacer una nave que use la mitad del combustible en las diferentes etapas que el que se tiene actualmente. ¿Qué materiales necesitamos para esto? Hay una buena noticia y una no tan buena. La buena noticia es que existe material que nos permite soportar los niveles de radiación que se tiene en Marte y en el espacio exterior. El problema es que es diamante. ¿Cómo generamos la capacidad de hacer materiales de diamante o recubiertos con diamante de una manera eficiente? Y sabemos que es posible generar diamante de manera sintética. De hecho, el día de hoy, si ustedes le mandan cualquier material que contenga una cantidad importante de carbón, hay compañías en China y en Rusia que se las comprimen y les devuelven un pequeño diamante. El problema es hacer esto a escala industrial y con un costo adecuado. Y entonces, con un estudiante en esa época, ahora es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desarrollamos una tecnología para hacer diamante de manera muy barata. El sistema es extremadamente simple, es lo que se llama deposición química de vapor, que es, en términos muy generales, la misma física de cuando se condensa un vapor caliente, como el de nuestra respiración, vapor de agua, en una superficie a otra temperatura, fría. Y entonces tenemos la condensación de gotas que, dependiendo de las condiciones que puede uno controlar con la atmósfera, el flujo, etcétera, podemos hacer que el tamaño y las características sean las adecuadas. Y este diagrama es un diagrama de los años 60, nos muestra que, estrictamente hablando, el diamante no es solamente carbón. Ustedes saben que existen diferentes fases de carbón que van desde el carbón amorfo, el diamante, grafito, fullerenos, nanotubos, etc. Hemos descubierto más de 30 alótropos de carbón, y la diferencia desde el punto de vista físico-químico es la capacidad de hibridización que tienen, de sp2, sp3, y esto lo hacemos dependiendo de la relación específica de carbón, pero también un poco de oxígeno e hidrógeno. Y este es el diagrama de fases que nos dice bajo qué condiciones se nos puede formar diamante. Es una región muy pequeña, y resulta que Javier Morales, aquí presente, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, descubrió en su tesis doctoral que, para los que no crean en Dios, el tequila tiene exactamente la composición para ser diamante. Y entonces pudimos producir películas delgadas de nanodiamante que lo que tienen ustedes aquí es el espectro Raman, que es como la huella digital de las diferentes fases de carbón. Y esto demuestra que tenemos exclusivamente diamante. Este es el artículo original. Si ustedes se meten a cualquier buscador, Google, y le ponen tequila y diamond en inglés,
van a encontrar no sé cuántas, hay como 10 millones de citas en Internet a este trabajo. El artículo se había traducido a 20 y tantos idiomas en los últimos 3 o 4 años. Y inclusive hubo en la revista Science un comentario respecto a lo que habíamos logrado. Pero además de las propiedades que ustedes conocen mecánicas del diamante, existen otras propiedades extraordinariamente interesantes que también estudiamos usando nanotecnología. Y estas propiedades las descubrió en 1663 Robert Boyle, que era un químico metido a físico y que todavía no he podido descubrir cómo encontró que el diamante era termoluminiscente. Es decir, que cuando ustedes toman diamante y lo calientan, emite luz. La termoluminiscencia es un fenómeno bastante común. Cuando ustedes tienen un metal y lo calientan al rojo vivo, se pone rojo porque está emitiendo fotones en esa longitud de onda. Y este trabajo que publicó en los Proceedings de la Royal Society se quedó olvidado hasta que nosotros redescubrimos que podíamos hacer este fenómeno con nuestras partículas nanométricas, con nuestras nanopelículas de diamante. Lo que tienen ustedes aquí es la temperatura contra la intensidad luminosa en unidades arbitrarias. Esto que está punteado es fluoruro de litio, que se usa como calibrador, es un dosímetro termoluminiscente muy bien conocido, y lo que tienen aquí es la termoluminiscencia del diamante. Y además encontramos que una serie de propiedades novedosas, como que el diamante, este nanodiamante, por sus características físico-químicas de la superficie que están detalladas en artículos como este, tienen propiedades fotocatalíticas, lo cual es muy interesante, pero además fotocatalíticas en el ultravioleta, lo que abre también posibilidades muy interesantes para la cantidad de radiación ultravioleta que tenemos en el espacio exterior y que no son filtradas por la atmósfera como en nuestro caso. Es decir, que estos materiales, estos nanomateriales nos sirven para protegernos de ultravioleta, pero además para hacer fotocatálisis, para una serie de aplicaciones que les dejo a su imaginación. Este es un artículo que tiene más de 600 citas, donde encontramos este efecto, describimos este efecto fotoquímico, y este es un acercamiento de nuestras micro y nanopartículas de diamante. Pero otro punto interesante que descubrimos es que, dependiendo de la iluminación, el ángulo de contacto de estas películas cambia. Es decir, podemos tener materiales que son hidrofóbicos, lo iluminamos con otra longitud de onda y se hacen hidrofílicos. ¿Me explico? Materiales verdaderamente inteligentes, que dependiendo de cómo lo iluminamos pueden hacer que absorban humedad para ciertas aplicaciones o que la repelan. Y este artículo, que se publicó en una revista rusa que se llama Journal of Super Hard Materials, aquí se publican artículos sobre los materiales más resistentes que se encuentren o se sinteticen. Y lo que tenemos es el récord mundial del material con la más alta resistencia a radiación gamma. Es el récord mundial. Y es el único material que conocemos que podría resistir las condiciones de radiación del espacio exterior. No sé si ustedes saben cuál es el tiempo de vida aproximadamente de un satélite. Depende, pero entre 5 y 10 años. Y básicamente
El problema es también por la cantidad de radiación, no solamente a la estructura, sino a todos los aparatos que contiene. Entonces, uno de los puntos importantes es la protección de la radiación. Primero, tenemos una manera muy fácil, simple, barata de producir diamante, pero la otra es que además lo que tengo aquí es la capacidad, la respuesta termoluminescente del diamante a diferentes grados de radiación. O sea, un material que además de proteger, mide la cantidad de radiación que tiene. ¿Me explico? Protege y mide. Simplemente con esto, que lo tenemos aquí, la dosis contra la intensidad luminosa, estos son nuestra predicción teórica y estos son los datos experimentales de cómo, dependiendo de las condiciones de radiación, es la respuesta termoluminescente del material. Entonces, primer reto interesante, tenemos materiales accesibles en costo para fabricarse en cantidades importantes industriales que permitan no solamente soportar la radiación, sino además medirla y tener otra serie de propiedades como estas fotocatalíticas. Segundo problema importante que tenemos no solamente en el espacio exterior, pero ahí se agudiza más, es el de las baterías. Los seres humanos en realidad tenemos buena tecnología para producir energía de diferentes formas, nuclear, solar, eólica, etc. Lo que no hemos avanzado mucho comparativamente es en cómo guardarla. Y seguimos usando el mismo principio de la batería de Volta, de hace 200 y pico de años. El material que tiene la mayor capacidad de carga iónica es el litio. El litio tiene dos problemas. Primero, es un material extraordinariamente escaso. Hay 3 o 4 yacimientos comprobados de litio. Este año Bolivia acaba de anunciar que tiene el segundo o tercer yacimiento más importante de litio del mundo, y esto va a desatar pues, toda una serie de intereses globales por este asunto, porque todos requerimos, estamos usando en este momento, baterías que contienen litio. Primero, es muy escaso, y segundo, es tóxico. Por eso cada vez que ustedes tienen una batería, por favor, no háganlo con cuidado, porque el litio es un material extremadamente tóxico. Y entonces lo que desarrollamos, y esto que ven ustedes aquí, son 3 patentes en Estados Unidos. Una está concedida, las otras 2 están en estudio, y son las 3 únicas patentes que existen en el mundo hasta el día de hoy, y las damos seguimiento porque además la Oficina de Patentes de Estados Unidos nos está molestando con eso, donde utilizando nanotubos de carbón funcionalizados con litio, podemos hacer una batería que use 150 veces menos litio que una batería normal. Y me pueden preguntar, bueno, está bien, usas menos litio, pero ¿qué tal? ¿Cómo funciona? Esta es la estructura de nuestro material, una estructura de batería común y corriente, muy compacta. Este es nuestro prototipo, y estos son los ciclos de carga y descarga, más de 1500, y esta es la capacidad de carga, 2.18 volts, que es una batería ya interesante, que se puede cargar y descargar de manera repetitiva. Por supuesto, eso es un prototipo, tenemos que hacerlo mucho más pequeño, pero para eso tenemos que llegar al siguiente paso, que es la miniaturización del asunto. Y cuando lo presenté, hice la presentación de esto en Dallas, en esta universidad, el Departamento de Ingeniería Aeroespacial que les hablaba hace rato, y había una persona de la NASA. Me dijo, oye, está muy interesante, pero ¿funciona esto en condiciones de espacio exterior? Digo, está muy padre que funcione en tu laboratorio, pero lo que hemos encontrado es que en espacio exterior no funciona igual. Y entonces construimos una pequeña camarita, que es esta, que simula las condiciones de espacio exterior, incluyendo radiación. Le pusimos una fuente radiactiva y resulta que el material da 5.4 volts.
El otro punto interesante que quiero mencionar antes de pasar al siguiente tema es que además de tener materiales ligeros con capacidad de carga que generen menos, que requieran menos litio, necesitamos un material que sea reciclable. No tenemos ahí en el espacio exterior o en Marte dónde ir a tirar nuestra basura. Y entonces el electrolito que generamos está hecho de una nanoestructura de almidón y de queratina. La queratina de pluma de pollo. Entonces se pueden llevar su Kentucky Fried Chicken, los astronautas, y usar las plumas para hacer baterías. Déjenme pasar ahora a otro tema importante. Este es un artículo que salió en Nature y que escribió poco antes de morir Pierre-Gilles Degennes, uno de los grandes físicos, y hablaba de lo que él llamaba materia ultradividida. Y lo que quiere decir, en términos de los que nos interesa la nanotecnología, es nanoemulsiones. Y hablaba de que, por ejemplo, un ejemplo de esta estructura nanodividida, ultradividida, como él lo mencionaba, son los cosméticos. De hecho, la compañía que más patentes tiene de nanotecnología es L'Oréal de París, porque prácticamente todos los cosméticos que usan las mujeres y que disfrutamos los hombres están hechas y funcionan gracias a que son nanotecnología. Y entonces sabemos que desde el punto de vista de mecánica estadística, las emulsiones y las microemulsiones son sistemas muy interesantes y muy estudiados. Y lo que apenas estamos empezando a descubrir, aunque la naturaleza ya lo usa, son nanoemulsiones. El asunto es que las emulsiones son, y cualquiera lo puede ver si hace una emulsión, son termodinámicamente inestables. Mientras que las nanoemulsiones son ya sea cinética o termodinámicamente estables. Y podemos hacerlas de manera extremadamente simple. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer emulsiones, agua con gasolina. Y me dicen, Víctor, eso lo hacen en cualquier gasolinería en México. Sí, es cierto, pero si ustedes toman agua y gasolina, lo meten en una licuadora a alto esfuerzo de corte, van a lograr dispersarlo, pero a las pocas horas se va a volver a separar. Si lo hacen a nivel nanométrico, yo tengo mezclas 60% agua, 40% gasolina, que llevan 4 años en mi oficina de manera absolutamente estable. Y de vez en cuando la saco para comprobar que sigue funcionando. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer combustibles. El tamaño de mi cela es aproximadamente 6 nanómetros. Tenemos unos cuantas miles de moléculas de agua, se pueden separar muy fácil y entonces podemos aprovechar el hidrógeno del agua. Y lo que tienen ustedes aquí es las características, este es el octanaje de la gasolina Pemex Premium, que tiene un octanaje de 92.65, este es en condiciones de baja y alta velocidades, y estas son las mezclas de 40% agua, 60% gasolina, y el octanaje es hasta 210. Es decir, podemos hacer una gasolina de alto octanaje, prácticamente ya al nivel de una turbocina, a partir de gasolina común y corriente, con 40% de agua. Esto lo probamos en un motor de motocicleta que funcionó por más de 200 kilómetros sin toser.
no hubo ningún problema. Entonces tenemos aquí otra oportunidad interesante, nanocombustibles, donde lo que podemos utilizar es agua que se puede reciclar de algún otro proceso en la nave o en la base espacial y utilizarlo para hacer combustible. ¿Qué quiere decir? Que podemos llevar 40% de menos de combustible. Esto significa llevar 40% más de carga útil para otras aplicaciones. Otro problema gravísimo en esas condiciones son los relacionados con la salud. Microorganismos, bacterias. Los seres humanos tenemos de manera natural en nuestra boca, en nuestra piel, bacterias. Es parte de nuestro ecosistema biológico. Y que diseñado como estamos para condiciones de tierra, pues estamos en interacciones. Pero ¿qué pasa si nos sacan del ecosistema? Cuando pasa esto, pues tenemos todo tipo de infecciones, en la piel, en el estómago, etc. Entonces, uno de los asuntos importantes es desarrollar un sistema que sea eficiente contra las bacterias. Y desarrollamos un material que está haciendo, ahora les voy a enseñar unos ejemplos, utilizado de manera ya comercial, que es efectivo contra el 99.9% de los microorganismos presentes en cualquier ser humano. Aquí están algunos, hemos probado más de 170 microorganismos, y aquí están solamente algunos de los más comunes. Esto que ven aquí es un pedazo de tela sin el recubrimiento, que es nanométrico, e inmediatamente es colonizado por las colonias de bacterias. Y esto es una muestra que, como ven, las bacterias colonizan todo menos el material. Aquí para diferentes bacterias después de 24 y 48 horas, el crecimiento. Y esto, además de ser un recubrimiento bactericida, es el único recubrimiento que existe, de acuerdo a artículos y patentes, y de acuerdo a la NASA, que además es bacteriostático. Es decir, no solamente mata a las bacterias, sino no permite que haya reproducción de las mismas. Y cuando presenté esto, me dijeron, oye, está muy bien, qué bueno que es tan eficiente, pero ¿qué le haría a una persona? Y entonces tomamos conejos y se los pusimos en la piel, tanto intacta, para ver qué pasa, como la piel herida. Le hicimos heridas a la piel para que inclusive sangrara, y ponerle esto para ver cuál es el efecto. Cero efecto. Y lo que ven ustedes acá son ejemplos de 10 hospitales del sistema de salud, de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, en Cancún y en diferentes lugares, donde recubrimos todo, pisos, paredes, y llevan 3 años, en octubre cumplieron 3 años, sin ningún incidente de infecciones postoperatorias, que ese es uno de los grandes costos de la salud pública en todo el mundo, pero en México es particular. Buena parte del costo, más del 60% del costo de un tratamiento, son las infecciones postoperatorias, que no nos podemos dar el lujo de tener en el espacio exterior. Esto que ven ustedes aquí es un recubrimiento, es una pintura que tiene 2 características. Primero, es resistente a ácido sulfúrico al 99.2% de concentración. Eso es una bestialidad. Pero la otra característica es que las nanopartículas cambian de color al estar expuestas al ácido. Es decir, protege y avisa dónde hay una fuga. Esto lo desarrollamos para la principal empresa de cobre de México, que en su proceso para la extracción de cobre requiere el tratamiento con ácido sulfúrico, y tienen cuadrillas de más de 300 personas que lo que hacen cada semana es estar repintando por el ataque ácido tan terrible a sus instalaciones. Solo se dedican a estar todos los días pintando, limpiando, y se lo desarrollamos. Lo presenté a la NASA, me dijeron, nos interesa mucho, pero ¿qué tal si en lugar de ácido sulfúrico, que no es
muy probable que esté en el espacio exterior en una base, lo haces para un combustible. Y lo desarrollamos. Un recubrimiento resistente a diésel. El diésel es un disolvente. Si ustedes ponen una pintura y le ponen diésel, lo empieza a disolver. Bueno, esto no solamente lo resiste, sino además vean la flexibilidad. Tomen ustedes un recubrimiento, lo doblan un poquito y se carquea. Este es un material extremadamente resistente. Otro gran problema es el del aislamiento térmico. Esto que ven ustedes aquí es el Hotel Presidente de Cancún. Aquí está colocándose hace 3 años el recubrimiento, del cual les voy a hablar poco en un momento, y redujeron 25% el consumo de energía eléctrica por aire acondicionado. Estos son los coeficientes de conductividad térmica de diferentes materiales, y lo que tenemos con este material que tiene nanopartículas huecas es el coeficiente de conductividad térmica más pequeño que se conoce. Es, como ven, 100 veces más pequeño que el de la espuma de poliuretano, que es el aislante térmico más común y más eficiente. Otro problema importante, la corrosión. Esto que ven ustedes aquí es nuestro recubrimiento puesto en la refinería de Tula, que tenía problemas gravísimos de corrosión, lleva casi 5 años y el material está intacto. Otra aplicación importante es el aislamiento térmico en condiciones de operación. Esto es en una planta de Pemex en Coatzacoalcos, que tiene un horno, que es, el horno debe ser como la 4ª parte de este cuarto. Y tenían problemas gravísimos de corrosión, necesitaban repararlo, y le dijimos, bueno, pues lo podemos probar, apaguen el horno. Me dice, no podemos. Apagar el horno cuesta una fortuna y además nos toma semanas apagarlo y volverlo a prender. Y no podemos, no le podemos dejar de hacer plásticos y materiales que necesita la industria mexicana porque estamos reparando. Entonces tienen que hacerme un anticorrosivo que pueda aplicarse a temperatura pues lo más alta posible. No sé si alcancen a ver aquí, 283 grados, es la temperatura a la que aplicamos el recubrimiento. Escuchen lo que les estoy diciendo, una superficie que está a 283 grados, le pone una pintura, la pintura se evapora. Esta no se evapora y funciona. Y tengo dentro de un rato una cita con unos industriales de Monterrey que ganaron la licitación para el recubrimiento intumescente del aeropuerto de la Ciudad de México. Y les voy a hablar de esto, lo están ustedes viendo primero que ellos. Esto es una pintura que al contacto con el fuego reacciona, produce CO2 y se infla. Y produce una espuma que protege contra el fuego. Estos se llaman materiales intumescentes. Uno de los problemas graves es el aeropuerto de la Ciudad de México va a ser uno de los más grandes del mundo. Imagínense la cantidad de solvente que va a la atmósfera para aplicar la pintura. Bueno, este es base agua. Y estos son algunos ejemplos. Esta es la estructura, este es el recubrimiento. Después de aplicar el fuego, se forma esta espuma que protege. ¿Qué tan efectiva es la protección? Este es un estudio que nos hizo el Politécnico para que no dijeran que somos juez y parte. Y lo que ven ustedes aquí es el tiempo contra temperatura de una placa metálica
de dos placas metálicas, uno sin el recubrimiento y otro con nuestro recubrimiento. El horno subió en unos cuantos minutos a 1000 grados y la placa metálica pues prácticamente sigue inmediato. La conductividad térmica es enorme. La misma placa, bueno, una idéntica, con nuestro recubrimiento llegó solo a 400, después de casi 3 días. Lo que dice la norma mexicana es que necesitamos dar 72 horas, 24 horas para poder, antes de que se colapse el edificio, que fue lo que pasó con las Torres Gemelas. El calor hizo que se colapsara en unos cuantos minutos, se reblandeció el acero. Con esto nos permite pasar por encima. Otro asunto que quiero comentarles es esto. Esto que ven ustedes aquí es un ladrillo altamente poroso, ¿lo ven? ¿Y qué pasa si lo pinto? Bueno, pues se pinta, pero límpienlo. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo harían para limpiarlo? Está todo poroso. Lo que van a ver es que este está puesto original y en varios lugares tiene diferentes versiones de nuestro recubrimiento antigrafite. Y van a ver cómo funciona. Le vamos a aplicar pintura. Y esto no se lo van a poder quitar la pintura y miren lo que pasa con el que tiene el antigrafite, con el que tiene el antigrafite, con el que tiene el antigrafite. Desaparece. Y me pueden decir, bueno, esto está bonito, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve para esto. Es un recubrimiento súper hidrofóbico. Una pared. El material es lo que he llamado conformal, es decir, no se ve como una pintura, sino va siguiendo el contorno. Les traigo las muestras, los reto que vean que me digan cuál está cubierto de cuál. No se nota, porque además es a nivel nanométrico. Y lo que van a ver es una parte de la pared recubierta de otra vez. Le vamos a echar agua, se moja, por supuesto, y viene la parte recubierta. Y dicen que esto está bonito, pero para la Tierra. ¿Para qué me sirve esto en la industria espacial? En una nave espacial. ¿Se han preguntado cómo hacen los astronautas para ir al baño? Para defecar. Si ustedes defecan, la gravedad les gana. Usan un succionador. Y además de que es súper incómodo, el problema es que puede haber colapso del recto. Entonces, uno de los proyectos que tenemos ahora con la NASA, y estamos compitiendo con una compañía alemana, este es un proyecto de la Agencia Espacial Europea, un excusado alemán, $1,800, y un excusado mexicano de $80. Lo que van a ver es cómo funcionan unos excusados que funcionan sin agua. Pero lo que estamos echando es excremento artificial y funciona mejor en México. Prácticamente todo está acá. Como ya me están corriendo, solo les quiero dejar mis coordenadas. Muchas de las cosas que les he presentado, videos, etcétera, las pueden bajar de mi página y me pueden seguir en Twitter, en Facebook.